les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer unos versículos muy conocidos, pero creo que son muy bonitos para reflexionar hoy día con la cuestión del coronavirus y sobre todo pues con la noticia, ¿verdad? De que todavía se va a prolongar, y a veces el ver tantas noticias pudieran traer un poquito de nerviosismo a nuestra vida. Entonces creo que es bueno el poder reflexionar en estos capítulos, y pues obviamente porque ya llevamos toda la temática de amor mayor que el temor. Lo hemos visto, claro que a nivel muy general, pero pasamos por toda la Biblia, fuimos desde el Pentateuco, como hubo espacios en el Pentateuco con diferentes personajes que tuvieron algún síntoma de temor o alguna situación que generó temor, duda, conflicto en su vida, y como el Señor siempre las palabras eran: yo estoy contigo, no temas, yo voy delante de ti. Y vimos pues varios ejemplos durante los diferentes periodos que nos marca el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los libros históricos, los libros y la conquista, vimos Josué, Jueces y Ruth, y después vimos la parte del exilio también, donde vemos como aún en medio de la paga que ellos estaban teniendo por haber rechazado a Dios, por haber desobedecido, y que Dios pues los disciplinó con ese exilio, aún en medio de eso Dios se manifestaba, ¿verdad? Así que ahora, hermanos, es de alguna manera un poco quizás más claro a través de las palabras mismas de Jesucristo acerca del temor. Es bien hermoso, y así que vamos a hablar de, primeramente, hermanos, de la situación económica, ¿verdad? No porque nosotros como iglesia que busca predicar la verdad, que busca no centrarnos en las cosas materiales, no porque no busquemos al hablar de prosperidad significa que neguemos que la Biblia nos habla de cuestiones económicas. Jesús habló en muchas ocasiones de las cuestiones económicas, solo hay que saber cómo habló y qué dijo, ¿verdad? Jesús estaba consciente, y la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios consciente de nuestras necesidades. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso, porque algo que ha hecho o ha golpeado muy fuerte toda esta contingencia a nivel mundial es la cuestión económica, ¿verdad? Esta parte del semáforo que ya quieren levantar algunas cosas es precisamente para mediar entre la cuestión de salud, pero también pensar en la cuestión económica. Y obviamente todos de alguna manera hemos sido golpeados, unos más que otros. Algunos hermanos los han descansado sin sueldo, a otros los han descansado con un porcentaje de su sueldo, etcétera. Entonces ha sido difícil, y el Señor está consciente, hermanos, de nuestra situación, y es aquí precisamente donde entran las Escrituras para darnos un consuelo muy hermoso referente precisamente a esta necesidad, y también nos da obviamente el remedio o el antídoto para este afán precisamente. Vamos a leer en Mateo 6 del 25 al 34. La palabra de Dios dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es afanéis, hermanos? Jesús como que enfatiza constantemente el afanéis. Y afanarse habla del ser sacudidos constantemente, o ser agitados, o dividirse en dos, ¿verdad? Y la ansiedad, hermanos, el exceso de preocupación, de preocupación es el afán, que es lo que genera como tal ansiedad, lo que conocemos como ansiedad, como el no estar tranquilos, el no poder tener esa paz de la que Jesucristo prometió. ¿Por qué? Porque estamos divididos pensando, porque estamos agitados, preocupados por la situación que estamos viviendo. Y específicamente estamos hablando sobre la cuestión económica. Y hermanos, debemos ser muy conscientes que la ansiedad y preocupación dañan nuestra salud física, nuestra salud emocional y obviamente también nuestra salud espiritual. Jesús explica precisamente el peligro de abrir la puerta a la ansiedad. Y quiero aclarar, hermanos, sé que durante estos sermones he mencionado y he dicho, y ahora sí que lo sostengo, que habrá momentos en nuestra vida de quiebre, habrá momentos en nuestra vida de duda, habrá momentos en nuestra vida de tristeza y que se vale por nuestra misma humanidad. Pero no... creo que la invitación no es a un modus vivendi, a un modo de vida donde yo me acostumbre a dudar, a estar triste, sino la invitación de Cristo siempre es a crecer. Sé que podemos tener momentos de quiebre, pero no por eso voy a permitir que siempre estar de una manera preocupada, afanada o triste. Puede pasar, pero la invitación siempre de las Escrituras es a crecer, ¿verdad? A que nuestra fe madure, a que lo que ya nos ponía tristes en un momento, en algún momento ya no lo haga. Las dudas que teníamos ya hayan sido o resueltas o fortalecidas, o bueno, una duda no se fortalece, más bien se resuelve, ¿verdad? Entonces la invitación de Cristo siempre es a seguir avanzando. Y Jesucristo aquí precisamente nos habla, y quiero mencionar algunas cosas de lo que provoca la ansiedad en nuestra vida, que Jesús las menciona. Dice aquí que para empezar, la ansiedad en sí es innecesaria en nuestra vida. A los que creemos es innecesaria. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús está diciendo, el Dios creador de los cielos y la tierra, le da de comer a las aves, viste a las flores, y todavía les dice, y ustedes saben que fueron la corona de la creación. Es decir, ustedes son mucho más valiosos que aún las aves y los lirios del campo. Ustedes son más importantes. ¿Por qué te afanas si sabes o si has entendido lo valioso que eres para él? Es decir, la ansiedad es innecesaria porque entendemos precisamente, o porque el llamado de Jesús en estos versículos, es la invitación a entender que entendamos el valor que tenemos por ser hijos de Dios, que entendamos el cuidado que Dios tiene por nosotros, por el hecho de ser llamados sus hijos. Y Él tiene cuidado. El problema de esto, hermanos, creo que lo que genera muchas veces la ansiedad es que usted y yo vivimos en una situación de consumismo. Jesús está hablando de comida, de alimento, de alimento y de alimento y de vestido. O sea, Jesús está diciendo, esas cosas no te van a faltar.
porque tu Padre sabe de qué tienes necesidad. El problema es que cuando nosotros leemos que el Padre sabe de qué tenemos necesidad, pues bueno, Señor, tenemos necesidad de una casa, un carro, y la lista empieza, ¿verdad? Porque tenemos una mentalidad por vivir en este siglo, hermanos, muy, muy consumista. O sea, donde de verdad nunca es suficiente. Hay algo en nuestro inconsciente que nos proyecta precisamente los medios de comunicación, el internet, todo, que lo que tienes no es suficiente para que seas feliz. Voy a poner un ejemplo. Hace unos días fui a comprar libretas, porque se me acabaron mis libretas para hacer sermones donde hago mis anotaciones y otra libreta para mis materias de maestría. Y entonces fui y pues bueno, en la tienda hay una gama impresionante de libretas. Y obviamente mis ojos se van por las bonitas, ¿verdad? Por las que tienen una portada increíble, los colores que a mí me gustan, hasta pues una pasta más gruesa. Y voy viendo el precio, hay 80 pesos de la libreta. Y de 100 hojas y rayadita, sí, pero 80 pesos. Y veo por otro lado unas libretas, o cuadernos de pasta más sencilla, de un solo color, y cuestan 22 pesos. Y me quedé pensando, la libreta es la misma, ¿verdad? Es decir, sirve para lo mismo, incluso tiene el mismo tamaño de hojas, el mismo tipo de hoja. Realmente lo que cambia es la portada, ¿verdad? Pero de alguna manera nuestros ojos se inclinan por lo más, pues por lo que te invita a que es más bello, a que es más bonito, no sé, hasta poderlo, no sé si presumir o algo así. Entonces nuestra vida se inclina mucho al gastar más en algo que muchas veces no necesitamos, y eso, hermanos, muchas veces es lo que genera la ansiedad, porque si realmente nos pusiéramos como a identificar todo lo que tenemos, nuestra comida, nuestro transporte, hablando a nivel económico, hasta nuestra televisión o computador, y empezamos a ver todo lo que tenemos, realmente es muchísimo, pero nuestra mentalidad inconscientemente consumista es la que precisamente no nos permite ser agradecidos o tener esa plenitud de vida, porque siempre estamos queriendo más. Pero Jesucristo aquí nos dice, la ansiedad es innecesaria, porque lo que necesitas, lo que realmente necesitas, Dios te lo va a dar. La comida, el vestido y las cosas básicas de nuestra vida, Dios te las va a dar. Y no significa que van a caer del cielo, ¿verdad? Dios las va a proveer. Entonces, hermanos, la ansiedad en el corazón y en la mente, que hoy día la pandemia precisamente está generando aún más fuerte, el Señor dice, no sirve, porque tenemos que entender lo valiosos que somos para el Señor. La ansiedad, dice el Señor también, que no es fructífera. Es decir, no sirve de nada y no va a producir ningún resultado. Al contrario, va a afectar nuestra salud, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida espiritual. No produce resultados. El mismo Jesucristo dice en el versículo 27, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, por mucho que incluso se esfuerce, le va a añadir un codo a su altura? Por más que hagas las cosas, ¿quién va a hacer que puedas estirarte más? Y mírame que yo soy testimonio, que estoy bien chiquita. No se puede, hermanos. Es innecesario y es poco provechosa la ansiedad. No produce ningún resultado positivo. La ansiedad también, por otro lado, es incompatible con la posición que tenemos. Es decir, es como es muy contrastante lo que somos o lo que decimos ser
y vivir bajo el yugo o bajo la presión de una ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros nos decimos hijos de Dios. Es entender que somos amados y que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Y entonces el vivir bajo la ansiedad es como de alguna manera negar o dudar de la posición que Dios nos ha dado por medio de Jesús. No sé si me estoy explicando. Es como si sus hijos, a los hermanos que tienen hijos, es como si ellos dijeran, ajá, sí, soy hijo de tal, pero no tengo casa. Soy hijo de tal, pero no cuida de mí, ¿no? Es esta parte de negar con lo que decimos ser, con nuestras actitudes o en dónde estamos poniendo la mirada. Entiendo y sé que hay momentos de mucha crisis. Por ponerles un ejemplo que estoy viviendo hoy día, mi papá, muchos saben que él tuvo un preinfarto y justamente hoy está en el hospital, todavía internado. Bueno, lo ingresaron al hospital el día de ayer. Y antes de esto, no voy a meterme mucho para no salirme del tema, pero antes de esto, pues nos dijeron qué necesitaba, en calidad de urgente, y el costo de una operación a nivel privado de lo que mi papá necesitaba. Y claro que llegamos a pensar en cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer y vamos a vender, y es como lo primero que empezamos a pensar, ¿verdad? Y el Señor tiene cuidado de nosotros y yo confío en eso. Sé que hay momentos de quiebre, hermanos, sé que hay momentos donde sí podemos tener aún esa incompatibilidad, pero la invitación de Jesús es a que no nos quedemos ahí, a que entendamos y creamos con el corazón de que en medio de nuestras situaciones somos hijos de Dios y Él cuida de nosotros porque Él ha prometido cuidar de nosotros. Entonces, la ansiedad es incompatible con la posición de hijos que tenemos. Créalo, vívalo, experiméntelo, y aun cuando, como decíamos en el sermón pasado, aun cuando no tengamos esa fe, usted diga: Señor, quiero creer, enséñame a creer que soy hijo y que tú cuidas de mí. Y el Señor hará la obra a su manera, pero haciéndonos ver que realmente tiene cuidado de nosotros. Y por último, hermanos, la ansiedad hace que cargues o uses las fuerzas que necesitas para el día. Jesús mismo dijo ahí en el versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Entonces, si yo ya me estoy afanando por el día de mañana, estoy cargando con el afán del día, más el afán del día, más el afán de mañana. Entonces, la invitación de Jesús es no te preocupes por lo que va a pasar mañana, porque necesitas las fuerzas para vivir hoy, con las cosas que el Señor pone en tu vida hoy, con las luchas, tentaciones, con las alegrías, con todo lo que vives hoy. Si nos afanamos por el futuro, estás usando las fuerzas que necesitas para disfrutar el hoy. Así que la ansiedad carga con la fuerza que necesitamos para el día a día. Después de decir todo esto, hermanos, el Señor da el antídoto o la medicina. Versículo 33, que creo que es el corazón de todo el Sermón del Monte, pero no me voy a meter mucho en eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, no nos preocupemos por lo que va a pasar mañana. Ahorita voy a aclarar algo. Que tu corazón, que tu mente y que tu prioridad sea buscar a Cristo. A eso se refiere con el reino de Dios. Y cuando dice buscar, habla de una búsqueda continua,
es decir, constante, celosa, con compasión y centrada en Cristo. Una búsqueda constante, compasión y centrada en el establecimiento del reino de Cristo, en el establecimiento de este sermón, todo el sermón del monte, que es como un mundo al revés que Dios proclama. Esa es la búsqueda de Cristo. Hermanos, no estoy diciendo que no planeemos, que no veamos a futuro, que venga la vida como venga. No, Jesús no está diciendo eso. Está diciendo que estemos conscientes de quién es el dueño del futuro, aún en medio de nuestros planes y de nuestras cosas, quién es el que gobierna nuestra vida y el reconocimiento de quién tiene cuidado de nosotros. La consecuencia o reacción de buscar primeramente el reino de Dios, todas las cosas se serán añadidas. Otra vez, todo lo que el Padre sabe que necesitamos, no todo lo que queramos, no es una carta así o un cheque en blanco. Es todo aquello que necesitamos será añadido. Es decir, el siervo puede gozar de una suficiencia porque tenemos un Padre que nos ama. El hecho, hermanos, de no predicar la prosperidad, no estemos diciendo que Dios nos ha llamado a ser pobres o a sufrirla. No, estamos diciendo que no pongamos nuestra mirada en lo material y que el Señor ha prometido ser fiel en las necesidades que tenemos. De eso estamos conscientes, lo creemos y creo que muchos de nosotros, si no me atrevo a decir que todos, lo hemos experimentado su provisión de muchas maneras. Ha llegado y sería increíble escuchar testimonios de cómo el Señor ha provisto de muchas cosas, aún hasta de cosas que a lo mejor no son, digamos, básicas, pero el Señor escuchó, es válido, pero seamos conscientes de lo que necesitamos y que el Señor va a proveer. Hermanos, planear para el mañana es tiempo bien invertido. Afanarse es el tiempo mal invertido o es un tiempo perdido. Preocuparse es el tiempo mal invertido. Planear en metas, fechas, proyectos es correcto. Dios no nos llama a decir, no me voy a afanar por mañana y que venga como venga. No, lo que tenemos que ver nuevamente es que tengamos la mirada en quién es el dueño del futuro y con quién estamos caminando esta ruta, ¿verdad? Por poner un ejemplo clave que todos estamos viviendo, ¿cuántos planes no cambiaron por el coronavirus? ¿Cuántos de esos planes no cambiaron? Hermanos, graduaciones, bodas, viajes. Hay tantas cosas que queríamos hacer estos meses, ¿verdad? Y que no se han logrado y que han generado una frustración increíble en nuestros corazones. Bueno, eso es precisamente, hermanos, el afán. O sea, es el entender, Dios, tú eres el dueño del tiempo, tú eres el dueño de las cosas y queremos poner tu mirada en el reino. Enséñanos a cómo buscarte en un mundo donde están cerradas las iglesias, donde no se nos permite salir. Yo creo que Dios, hermanos, nos llevó a encerrarnos en nuestra familia porque vemos que las familias son las que se están perdiendo, ¿verdad? Entonces, ahí busquemos el reino de Dios y todo lo demás será añadido. En Cristo, hermanos, sea Cristo la inversión de su vida, de su tiempo, aún de su dinero. Todo lo demás vendrá, todo lo demás se acomodará. Así que la invitación, hermanos, para este tiempo de angustia, de crisis económica, porque la hay, no estoy intentando ser ciega ante la necesidad. La gran diferencia entre los que no conocen de Jesús y usted que está escuchando y que ama al Señor es que su Creador, su Rey soberano, ha prometido estar al pendiente y cuidado de usted para darle lo que necesita. Créalo, sépase hijo, sépase amado, sépase cuidado por Dios, así como usted cuida de su familia, sépase cuidado por el Rey de Reyes.
Ahora, hermanos, vamos rápidamente a Marcos 8 del 35, perdón, Marcos 4 del 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesió el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Cantábamos en los pequeños cantos de adoración paz en la tormenta, ¿verdad? Es una canción muy común. Y un comentarista hizo un comentario, vale la redundancia, que me llamó mucho la atención. Lo primero que Jesús les dice es: pasemos al otro lado. Es decir, si los discípulos hubieran puesto atención a decir: Jesús ya dijo que vamos a llegar al otro lado, o sea, ya fue como esa parte de declaración, entiéndase en este sentido de que dijo: vamos al otro lado. O sea, si los discípulos, para empezar, tuvieran esa confianza plena en Jesús, de decir: Jesús dijo que íbamos al otro lado y yo no sé cómo, pero vamos a llegar al otro lado. Pero no, su mirada aún era muy corta. Veamos, para empezar, que estamos apenas en el capítulo 4, entonces apenas están conociendo todavía de Jesucristo. Y bueno, la tormenta se desata en ese capítulo. Y seguramente, hermanos, era una tormenta distinta y difícil, porque recordemos que los pescadores pues conocían el mar, conocían fácilmente y sabían cuándo era como peligroso y cuándo pues era un poco de turbulencia, pero pasaba, ¿verdad? Y al verse asustados, o sea, nos dice que estaban realmente en peligro. Pero lo más increíble de esto, hermanos, es que Jesucristo estaba dormido, ¿verdad? Jesucristo, y vemos aquí, hermanos, una demostración bien importante de la humanidad de Jesús, porque vemos que estaba cansado y que está dormido profundamente, porque no le despertaron los vientos ni las olas. Y vemos una confianza en el Padre, ¿verdad? Un cuidado del Padre, de saber Jesús en quién estaba depositada su vida. Sin embargo, los discípulos le reclaman a Jesús, porque parecía que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba por ellos ni por lo que estaba pasando. Sin embargo, como dijo Juan Calvino, su humanidad descansaba mientras su divinidad estaba vigilando y controlando las circunstancias. En esta historia es hermosa porque aún en medio del reclamo de los discípulos, del susto de los discípulos, vemos a Jesús como esa humanidad de descanso por esa divinidad, donde se levanta y la creación oye la voz del Creador y lo obedece, ¿verdad? Ordena al viento que calme y al mar y se hace, ¿verdad? Y dice que se hizo bonanza, es decir, se calmó todo. Y es interesante, no conozco mucho de los movimientos ni de física, pero sé que cuando después de una grande bonanza de grandes vientos quedan las olas fuertes, ¿verdad? Pero dice la Biblia que todo se calmó, o sea, todo se calmó. Y Jesús demostró otra vez, por medio de este pasaje, de esta historia, su majestad. Vemos que venció la enfermedad, venció a los demonios, venció aún la misma muerte y venció un momento sobrenatural. Es decir, que estamos ante el Rey. Los discípulos se preguntaban: ¿quién es este, verdad? Estamos ante el Rey y Señor de señores que hizo todas las cosas. Y es interesante, hermanos, ver
el poder, pero no solamente quedarnos en la majestad de lo sobrenatural, sino entender que hay realmente una fuente de victoria en Jesús para aquellos que depositan su confianza en Él. Y la reflexión, hermanos, de este pasaje, me estoy tratando de ir más corto porque me extendí mucho con el primer punto, que fue de la cuestión de ansiedad. Este punto nos lleva a pensar, hermanos, en cómo actuamos ante las pruebas, ante las situaciones difíciles. ¿Con qué actitud voy a Jesús? A lo mejor voy muchas veces como el discípulo. Jesús, parece que no te das cuenta de lo que está pasando. ¿Acaso no nos amas? ¿Acaso no estás viendo lo que estamos viviendo? ¿Acaso no escuchas lo que parece que no te importa, ¿verdad? Que vayamos a morir o que no te interese? A veces actuamos así, pero se nos olvida, hermanos, que así como en esta historia Jesús dormía, pero a la vez Él tenía el control y nada más tuvo que hablar para que las cosas se calmaran. A ese Dios adoramos, a ese Dios amamos. Y es bien interesante, como les decía, hermanos, que el consuelo de tener crisis de fe, el consuelo de que habrá momentos en nuestra vida donde lleguemos a dudar, no es la puerta abierta para hacerlo siempre. Jesús en muchas ocasiones consoló a un corazón quebrantado, animó a una persona que no tenía, pues que tenía dudas. Jesús nunca fue indiferente ante la sinceridad de un corazón. Pero también Jesús en algunas ocasiones nos exhorta, ¿verdad? Y nos invita a que nuestra fe no anda bien, a que debemos aumentar nuestra fe, a que nuestro entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros crezca. Dice un autor, Jesús nos exhorta por su falta de fe. Sí hay momentos en donde nos apapacha y donde nos consuela en nuestras dudas, pero también habrá momentos, hermanos, en que la palabra de Dios nos diga, hey, ya deberías estar o debes crecer o debes buscar entender quién soy yo y qué puedo hacer. No sé si me explico. Tenemos que el hecho de tener dudas no nos invita a que vivamos en ese estado, sino que el Señor, como aquí dice, ¿cómo no tenéis fe? La invitación es a que crezcamos, porque el mayor peligro no era el viento, era la falta de fe. Una tormenta con Cristo es mucho mejor que una vida en calma sin Él. Repito, una tormenta con Cristo es mucho mejor que una vida en calma sin Él. Hermanos, el Señor está en la barca de nuestras vidas, el Señor dirige nuestras vidas, le hemos dado el timón de nuestra vida al Señor. Él sabe lo que hace, confiemos, aunque no entendamos nada de lo que está haciendo, porque es difícil, yo lo entiendo, quizás, no sé si hoy más que nunca, pero sí, hoy lo estoy viviendo un poco a través de la vida de mi papá, que no entendemos muchas cosas, pero le hemos dado el timón al Señor. Él sabrá cuándo decirle al viento que se calme, o quizás no lo va a decir nunca, pero Él está en la barca. Él es el Rey, Él es el Creador, y todo le obedece. Así que, hermanos, sigamos avanzando en medio, y se puede tener paz en la tormenta, porque Él está en la barca. Y por último, hermanos, quiero que me acompañen a Juan, capítulo 17. Es un capítulo muy conocido, no lo vamos a leer todo, pero este me gustó mucho. No es una historia como las que acabamos de ver o como el sermón, esta es una oración.
Y hermanos, yo creo que no hay algo más esperanzador que saber que Cristo, el que primero nos dijo que conoce nuestra necesidad y la va a suplir, el que nos dice, yo estoy en la barca, no tengas miedo de nada, porque yo tengo el control y el poder por sobre todas las cosas. Ese Jesús, su ministerio es la intercesión por usted y por mí. Yo no sé si usted se imagina, yo no, pues, solo lo imagino, pero no sé cómo es, pero me imagino a esos juicios como en las películas, y me imagino al fiscal, ¿verdad? Al enemigo, hablando mal de mí, diciendo las cosas incorrectas, diciendo de mi falta de fe, hablando de mis pecados, hablándole a Dios, al juez justo, ¿verdad? Hablando de mi pecado, de mi maldad, de mis cosas. Y mi abogado defensor, ahí también presente, intercediendo por mí. Esa imagen me da mucha paz en medio de mis crisis, en medio de cuando me veo a mí misma y veo todo lo que me falta, ¿verdad? por crecer, cuando a veces tengo actitudes incorrectas con mi esposo, sobre todo porque a veces con quien vivo y con quien me doy cuenta de mis errores, con actitudes, no sé, luchas personales, y me imagino al enemigo buscando la manera de acusarme delante del Padre, pero sabiendo y creyendo que hay un abogado defensor defendiendo mi vida, intercediendo por mí. Y esta imagen la llevo a Juan 17 y me gusta mucho pensarla porque es un recordatorio de que Jesús está orando. Hay una parte en las Escrituras, ¿verdad? Que cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces, arriba en Lucas, no lo anoté, Lucas 22, antes de decirle lo que Pedro iba a hacer, le dice, yo he orado por ti para que no te falte la fe. En medio de la situación que vas a vivir, yo estoy orando para que tu fe no se quiebre. Ese Jesús intercede para que no nos falte la fe en momentos como estos. Díganme, hermanos, si su amor no es superior a cualquier temor que usted y yo podamos estar pasando. Y solamente quiero agregar las cosas por las que Jesús oró por usted y que estoy segura que lo sigue haciendo. Antes de hablar de eso, es muy esperanzador que alguien le diga, estoy orando por ti, estoy orando por tu familia. Ay, qué bueno que me dijiste para orar. Spurgeon dijo, no hay nada mejor que puedas hacer por mí que orar. Entonces imaginarnos que Jesucristo ora por nosotros. Si usted no sabe si alguien de aquí, de su familia, de su iglesia está orando, Cristo está orando por usted. Cristo está orando por usted. Otra vez Cristo está orando por usted. Y Juan 17, hermano, nos habla de algunos aspectos por los que oró. Bueno, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, lo leo otra vez. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, Jesús ora por el pueblo, por quienes han creído y le han conocido. Esta oración es especial para aquellos que en fe han reconocido al Señor. No quiero decir que no le importen los demás, que los que están sin la fe salvadora de Jesús. No estoy diciendo eso, hermanos,
Pero sí, específicamente, la oración sacerdotal, como se le conoce al Juan 17, está hablando o está orando por el pueblo que ha recibido la palabra. En este caso está orando por los discípulos, que fue quienes empezaron. Pero esta oración, hermanos, es especial para aquellos que han aceptado a Jesús, han seguido el señorío de Jesús. Y él empieza a hablar en el versículo 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús aquí ha mencionado dos cosas. Una, que los que conocen tu palabra, y empieza a orar porque su palabra sea guardada también en sus corazones, y sobre todo habla de la protección del mundo. Y cuando habla de esto, hermanos, es que Dios los proteja de aquello que los lleva a pecar. O sea, protégelos en medio, o sea, no que los quites, como muchas sectas han hecho, que se alejan de la sociedad, del internet, de todo, porque todo es pecado. No, Jesús dice, ahí en donde están, ahí donde viven, donde conviven con sus jefes, en sus trabajos, con sus amigos, ahí líbralos de caer en lo incorrecto, en lo que el mundo dice que es correcto, ahí líbralos. El versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que haya un profundo conocimiento de la palabra, de tal manera que los transforme, que la palabra de Dios sea viva en ellos, de tal manera que ellos se parezcan a ti. Eso es santificar. Apártalos para el propósito por el cual tú los has traído. Santifica. Y la única manera de ser santos, hermanos, es por su verdad. No por reprimirnos o no por miedos, sino porque la palabra de Dios está actuando en el corazón. Y es bien hermoso, hermanos, porque el versículo 20 dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Usted y yo estamos en esta oración. Jesús oró por nosotros, por protección del mundo, porque conozcamos la palabra, porque vivamos una vida en santidad. Y el versículo 21 dice: para que todos sean uno. Jesús oró por la unidad de su pueblo y de su iglesia. Jesús está orando constantemente porque Dios nos proteja del mal, por el celo de su palabra, por su pueblo, y para que se amen. Hagamos, hermanos, hagamos que esta oración sea una realidad en todo lugar que usted y yo convivamos. Y a grandes rasgos podemos encontrar muchas más cosas, pero el mensaje, creo, central de esto, lo que yo quiero decirles, hermanos, es que en medio de su temor, en medio de sus angustias o ansiedades, de sus dudas y miedos, tenemos un Dios que está orando por nosotros, que intercede por nosotros, que pide al Padre por nosotros. Y para mí eso es saber que alguien me ama y está al pendiente de mí, y está al pendiente de usted. Solo quiero recapitular para terminar. Entreguemos nuestra ansiedad al Señor. Él tiene en sus manos nuestra vida, aún nuestra vida económica. Seamos conscientes de lo que realmente necesitamos, y el Señor será nuestra provisión. No dudemos, descansemos en el Señor, en quien tiene el control de todas las cosas, al que le hemos dado el timón de nuestra barca, de nuestro corazón, y que en medio de cualquier circunstancia
Dice la Biblia que no duerme el que guarda a Israel. Jesús dormía porque era humano, pero el Dios divino, el poderoso, el eterno, el que no, sí, la divinidad de Jesús, el Dios Padre, dice la Biblia que no duerme el que nos guarda. Él está al cuidado de nosotros. Jesús dormía por su humanidad, pero a la vez cuidaba de ellos y tenía en control todas las cosas. Nosotros somos los que perdemos de vista al Señor muchas veces y se nos hace más grande la situación que el Dios creador que sostiene todo. Y tenga la confianza, hermanos, que Él intercede por nosotros. Hermanos, aliéntese su corazón sabiendo que Cristo el Señor nos ha prometido sus palabras de consuelo, de saber que Él tiene cuidado y que somos más valiosos que toda la creación misma. La invitación es que busquemos su reino primeramente y todo lo demás será añadido. No tengamos miedo porque Él dirige, porque Él conoce, porque no hay tormentas ni físicas, ni emocionales, ni personales más fuertes ni duras que el mismo Señor que hizo los cielos y la tierra. Y ese Señor creador intercede por nosotros, por nuestra fe, por nuestra fortaleza, por nuestra paz, por nuestro conocimiento, por nuestra santidad. Hermanos, el amor del Señor es mucho mayor que el temor que pueda generarnos cualquier situación, incluida una pandemia. Así que quiero terminar, hermanos, con un canto que vamos a proyectar. Escúchelo, es hermoso. En medio de nuestras preguntas, podemos decir que Él es nuestra roca y nuestra esperanza. Así que escuchemos este canto y regresamos para terminar orando. Oscura la noche, no veo la luz, mi alma en angustia me cubre el dolor, preguntan dónde está tu Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Mis lágrimas corren, derramo mi ser. Me has olvidado, te busco otra vez. Pregunto dónde estás, oh Dios. Oh, escucha mi oración. Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al
Esto recuerdo, traigo a mi corazón. Esta es mi esperanza, el Señor es mi porción. Jamás se terminan tus misericordias, tus bondades nunca fallan, nuevas son cada mañana. Tú eres siempre bueno, tus promesas son verdad, y al que en ti confía, guardas en completa paz. No me das explicaciones, mas conmigo sé que estás. Mi alma en ti espera, pues aún te de alabar. Cantaré otra vez en la congregación de tu misericordia y de tu salvación. Espero en Dios, espera en Dios, espera en Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Señor, gracias por la esperanza que tenemos en Jesús. Gracias por el favor que tú nos das de ser llamados tus hijos. Y el regalo que nos das de saber que no estamos solos en el camino, que tú tienes cuidado de proveer física, emocional y aún material nuestra vida, Señor. Gracias porque, Señor, no hay nada que sea más fuerte, ni más grande, ni más increíble que tú en nuestra vida. Señor, sea lo que sea que estamos viviendo como comunidad, Señor, la pandemia, pero sé que hay luchas personales en cada uno de mis hermanos. Señor, trae paz en medio de turbulencias, en medio de malas noticias, en medio de la crisis económica, en medio de las dudas. Trae paz. Llévanos a crecer. Motívanos a crecer. Y Señor, gracias por saber que tú defiendes nuestra vida en medio de un acusador. Que tú, Señor, provees, Señor, para que el Espíritu nos ayude a formarnos a tu imagen. Gracias por alentar nuestro amor por ti, por darnos fuerzas en medio de nuestro temor. Sea a ti la honra y la gloria, Señor, y pedimos que tu bendición nos acompañe, que tu Hijo, el amor de tu Hijo, Señor, abrace a cada uno de mis hermanos y que tu Espíritu Santo siga trayendo a la memoria tus promesas para vivir en paz en medio de esta angustia de coronavirus, Señor. Padre, gracias por tu palabra y pedimos que nos guardes de todo mal, que donde estemos, Señor, tu mano nos acompañe. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les mando un gran abrazo.